Con las claves del día sobre la mesa, abrimos consultorio con Javier Echeverri, analista de mercados. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Muy bien. Oye, ¿cómo ves los índices de cara a esta semana? ¿Tú crees que van a seguir batiendo récords, especialmente aquí en Europa? Bueno, pues vamos a ver el DAX, que lo tenemos casi en máximos históricos, en esos 21.945 que alcanzó de máximo histórico el pasado viernes y que vemos hoy en 21.857. Desde luego el tono es más que positivo. No podemos hablar de barrio de mercados como estoy escuchando estos últimos días. Es verdad que los mercados se mueven, es verdad que hay inestabilidad, que hay volatilidad, que estamos viendo que llega una nueva ola, y esa ola amenaza con cambiar el establishment, la situación actual, cómo estaba todo montado, cómo estaba todo estructurado. Esto da siempre un poco de miedo, pero a nosotros como inversores lo que nos tiene que dar es alegría, porque se va a mover el mercado y es lo que necesitamos para poder hacer dinerito. Si el mercado se queda plano, es muy difícil obtener un beneficio en nuestras entradas y salidas de mercado. Alegría, especialmente en bancos, especialmente en qué sectores, en qué tipo de compañías, en pequeñas y medianas. Bueno, banca hemos dicho durante todo el 2024 que iba a pegar muy bien, así lo ha hecho. Hemos avisado también que empezaría probablemente a tener un desempeño estupendo todo lo que tiene que ver con aseguradoras. Así lo han hecho la segunda mitad del 2024. Yo me espero que en 2025 las aseguradoras sigan empujando muy fuerte. Los bancos, probablemente con este baile de tipos de interés que tenemos, recortarán un poquito, aunque todavía tienen bastante pujanza. Recortarán un poquito esos beneficios tan magníficos. Todavía estamos con los coletazos del 2024, es decir, esta mañana hemos conocido los resultados de Sabadell, que han sido fantásticos, y estamos conociendo, bueno, todavía un poco toda esa corriente, ¿no?, que ha habido en 2024 de un negocio que había recortado mucho los gastos cuando los tipos de interés estaban a cero y que después ha sabido hacer mucho dinero, lógicamente, cuando los tipos de interés han subido. Cuando han ido bajando, también sigue haciendo dinero porque sus costes estaban ajustados a cero, a tipos de interés cero, a que su negocio principal, al fin y al cabo, pues que era prestar dinero y ganar dinero con ello, pues hubiera sido reducido a la mínima expresión. Por tanto, esos costes de negocio, de esos costes de empresa, se habían ajustado muy mucho. En definitiva, bancos interesantes, aseguradoras más interesantes aún. Lo decía Gustavo hace bien poquito, todo lo que tiene que ver con mineras, interesante, hay un decalaje, hay un desfase importante entre el precio del oro y el precio de las mineras en bolsa, que tenemos que tener muy bien controlado. Crudo, oferta y demanda, siempre importantísimo mantenerlo en el ojito. Fijaos lo que tiene que ver con el crudo Murban, os aviso constantemente, ese crudo que viene de Jumeirah, de Emiratos Árabes Unidos, y que nos da el pulso de la demanda de crudo en Oriente, y esa demanda es muy importante, disona un poco, se distancia un poquito con el crudo Brent, que es el del Mar del Norte, que es el que utilizamos en Occidente, en la zona de Europa, pero lógicamente esto nos da un pulso distinto y nos permite entender qué es lo que está pasando. Así que teniendo controlado oro, aseguradoras, crudo Murban, importantísimo, que es el otro gran actor que está entrando como un elefante en la cacharrería dentro de la economía global, que es China, por supuesto, y el resto de Asia, junto con India y otros países que están pegando muy fuerte. Bueno, pues yo creo que es un poco la senda a seguir. Por supuesto, la plata, no nos olvidemos, lo digo siempre, que todos nos fijamos en el oro y poquitos en la plata, y la plata está teniendo múltiplos muy importantes. Muy bien, vamos a ir con los oyentes. 609 22 47 16, nota de audio. Hola, buenos días. Miren, me gustaría que el experto me analizara la empresa italiana Tecnogym. La compré a 10.20, a ver si me puede dar un soporte y si hay alguna figura que indique hasta dónde puede subir. Muchas gracias, hasta luego, gracias. ¿Por dónde empiezas? Pues aquí la tenemos en pantalla, cerquita de máximos, no históricos sino relativos, en esos 11.19, sus máximos históricos los tenemos en 12.19, en concreto los alcanzó el 15 de enero de 2020, fíjate qué fecha para hacer máximos. De ahí muchísima volatilidad y en este momento, bueno, pues una senda alcista importante.
Poco recorrido le queda ya hasta su máximo relativo anterior en esos 12.10, muy próximos a los 12.19, y por tanto, si la tiene, no le he escuchado el precio de compra, sé que lo ha Yo dicho, tampoco. pero no lo he entendido bien. No he tomado Bueno, nota del precio. si la tiene en beneficio, que la vaya protegiendo, porque en definitiva tiene una zona importante de acumulación que es en torno a esos 12-20, donde tiene que tener muchísimo cuidado porque ya nos acercamos y está cotizando en 11-19. Así es que le queda €1 escasamente para llegar a, bueno, que vaya protegiendo la inversión. Y sobre todo que tenga en cuenta que en máximos luego no se reentra. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Dejemos que descanse, bien que obtenga esa resistencia y caiga hasta una zona de soporte, o bien que la supere y confirme, ¿vale? No simplemente con superarlo, ¿vale? Tiene que superar, confirmar esa ruptura al alza y a partir de ahí ya tomamos decisiones. Muy bien. Voy, nota de voz, adelante. Buenos días. Le pregunto al asesor por si mantengo a estos precios Sabadell y Repsol. Muy bien. Santander y Repsol, ¿mantiene o vende? ¿Santander o Sabadell? Yo he entendido Santander, pero todo puede ser posible. Pues digamos las dos. Vale, así, muy bien. Y así finiquitamos. En cualquier caso. Fenomenal. Bueno, Sabadell, hemos visto magníficos resultados. Lo tenemos ahora mismo muy cerquita de máximos relativos. En este caso hablamos de 2,40 en este momento. Sus máximos históricos estarían en 6,33, pero su máximo relativo está justamente en la zona donde se encuentra. Hablamos zona de resistencia y por tanto lo que nos queda es proteger. Si por lo que sea corrige en esa resistencia, bueno, pues por supuesto actuamos al respecto, y si vemos que rompe, esperamos la confirmación y continuamos en el valor. Si hablábamos de Santander, que pudiera ser, por supuestísimo, pues vamos a verlo. Santander, una subida potentísima desde los 4,93, por fin vuelve a visitar, después de muchísimo tiempo fuera de esos 5, desde junio del 18, por fin vuelve a visitar los 5 en estas 4 últimas jornadas. Ha tenido una subida muy importante y podemos ver que visita de nuevo los €5 por acción, llegando hasta los 5,63. ¿Es un banco que me gusta? No me ha gustado jamás, desde que empezó a caer estrepitosamente allá por noviembre de 2007. No ha parado de caer y por tanto un banco que no para de caer desde 2007, pues es un banco que no lo hace bien. Lo que pasa es que es verdad que es un banco con una capitalización absolutamente brutal y lógicamente tiene una fuerza muy importante, pero a mí no me gusta ese movimiento en bolsa. ¿Impulso desde 2020 positivo? Correcto. Estamos en una zona ya importante donde los 5,79 pueden ser una zona muy difícil de superar. Correcto. Podríamos ver una caída desde esa zona fácilmente hasta los 4,65 sin ningún problema, y estaríamos hablando de una pérdida del 20%. Ojo, el movimiento puede ser feo. Así es que, bueno, Santander a mí personalmente no me gusta. Muy bien. Santiago, a través del canal de YouTube, dice: ¿cómo ve Adidas? Buenos días, gracias. Adidas. Vamos a ir. Vamos con ello. Adidas. Bueno, pues Adidas, me he entrado en Milán, espérate, a ver si la tengo en... Vamos con Adidas. Vamos con Adidas. Mira, aquí en el Getex lo tengo, en Alemania. Adidas, vemos claramente, bueno, pues esa subida importante desde noviembre del 22. De momento está en una zona de resistencia ahora mismo, en esos 127. Si lo miramos por el Getex, si lo miramos en Milán tiene otro precio, pero en definitiva el gráfico es el mismo. Bueno, creo que lo que nos queda un poco es ver si supera o no esta zona de resistencia. Vamos a aguantar a ver qué es lo que sucede y en base a si rompe y confirma o por el contrario recorta, tomamos decisiones. Muy bien. Voy con nota de voz. Hola, buenos días. ¿Cómo vería una entrada en Amazon? ¿Y hasta dónde podría llegar Hermes? Muchas gracias, buenos días. Amazon y Hermes.
Vamos con Amazon. Muy bien. Y Amazon está en máximos. ¿Y qué decimos en máximos, querido oyente? En máximos no se entra. ¿Que puede subir mucho más? Claro que sí. ¿Que puede tener una subida espectacular desde el punto donde está? Claro que sí. Pero no vamos a arriesgarnos porque el riesgo-beneficio, es decir, las oportunidades de que pierda mucho más de lo que puede ganar en este momento, juegan en nuestra contra. Por tanto, esperaremos siempre hasta una zona de soporte. ¿Qué zona de soporte tenemos interesante? Los 189. 189 podría ser una muy buena zona para Amazon. ¿Que queremos buscar un trading intradiario más justo donde los stops van a ir muy apretados? 2.16. Tendríamos ahí en esos 2.16,18 una zona interesante para poder buscar cómo entrar. Y si hablamos de Hermes International, etc., aquí estamos. Nos encontramos también en esos 2.700, muy arriba, 2.764 máximo histórico de Hermes. Un título que a mí personalmente me gusta mucho, creo que lo ha hecho muy bien, pero no estamos en el momentum adecuado, nos lo hemos perdido. Estábamos en 2.381, esa era la entrada interesante, antes de ese gap que nos ha marcado claramente. Ahora mismo, ¿qué nos queda? Lo mismo, nos aguantamos a una corrección, nos esperamos a una zona de soporte. No tenemos prisa, hay muchos títulos, el lujo va a seguir estando ahí. Compañías como Louis Vuitton o Hermès o todas estas compañías de las que de verdad sí que tenemos una exclusividad en el panorama global dentro de Europa, no van a desaparecer de la noche a la mañana. Así es que esperémonos, no pasa nada, no hay prisa, tenemos muchísimos sitios donde colocar nuestro dinero y no porque esté yendo muy bien tenemos que entrar cuando todo el impulso o gran parte del impulso ya ha sucedido, como es el caso claramente de Hermès, que desde los 1957, esa zona importantísima, pues ha tenido ya una revalorización nada más y nada menos que de un 41%. No podemos esperar que vuelva a hacer unos números tan jugosos cuando el impulso ya ha sucedido. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Lo que madrugas todos los días, caray. Sí, bueno, es lo que toca. Ahí vamos. Luego nos vamos a la cama prontito bueno, y no vivimos Madrid la nuit como otros. A ver qué me dice el experto sobre ArcelorMittal, que realmente está bajando bastante, pero tiene una producción muy importante en Estados Unidos también. No sé hasta dónde pueda llegar. Y tengo también Alibaba con bastantes plusvalías. No sé si comprar más, si vender o aguantar así. ¿Qué me puede decir? Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Qué? Bueno, pues tenemos ArcelorMittal que ha roto una zona de resistencia importantísima de esos 24,81. Se empieza a jugar con volatilidad. Esa zona le falta el apoyo todavía, le falta volver a esa zona de resistencia ya rota para poderse hacer una figura de pullback, para poderse lanzar de nuevo desde esa zona que quizá no llega y se queda un poquito más justa en la zona de 25.40, 25.50, nos valdría, pero todavía no ha llegado hasta ese punto. Así es que Arcelor interesante, justo como decimos, por la posibilidad de romper esa directriz bajista de largo plazo que venía ya desde enero del 21 aproximadamente y que, por tanto, pues enero del 22, perdón, nos venía ya empujando demasiado. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Tenemos con respecto al acero bastante movimiento con esa política arancelaria de Donald Trump, que tendremos que ver un poco cómo afecta a esta materia prima y que tenemos que ver cómo afecta al mercado en general. Y en cuanto a Alibaba, es un título pues que le pasa lo que a tantos, ¿no? De que después de cotizar en 319,12, por ejemplo, allende el 2020, por octubre del 2020, lo tenemos ahora cotizando en 103,31. Ha perdido más de un 60% de valor. Subidas muy potentes, hablamos ya de un título con mucha volatilidad, precisamente por esa rebaja de múltiplo en su cotización y, por tanto, pues hace que sea movimientos mucho más amplios porcentualmente hablando. Tenemos una subida potentísima desde el 79,96
hasta los 103,51, que significa nada más y nada menos en este momento un 29% aproximadamente de revalorización cuando ha llegado a un poquito más arriba. Nos encontramos muy cerquita ese máximo relativo de 117,74 y está en zona además de conjunción de precios que podríamos llamar un nivel de precios importante, esos 102,17. Por tanto, de momento vamos a aguantar a ver qué es lo que hace en esa zona. Ya se va a mover en un rango bastante más estrecho y, como decía el oyente, si tiene grandes plusvalías es que ha entrado en el momento adecuado, que proteja el título porque podría tener correcciones severas hasta la zona de 87,15 y desde el punto actual pues nos estaríamos hablando pues de una corrección de un 15% aproximadamente. Así es que proteja el título y esas plusvalías porque, como digo, la volatilidad dentro de este título ya está instalada hace tiempo. Muy bien, voy con María. Buenos días. Hola, buenos días y gracias por la oportunidad. A usted, gracias. Dígame. Sí, bueno, yo es sobre Talgo, que la compré a 3,70 pensando en lo de la OPA. Ya. Pero como parece ser que la OPA no va a ser por 100%, por tanto no va a afectar a las minoritarias, ¿qué le parece? ¿Que compre, que siga o que venda? Muy bien, gracias. Bueno, aprovecho para avanzar que ahora a las 10:10 vamos a hablar con José Ruiz de Alda para analizar Talgo, conocer su historia y ver en qué posición está y sobre todo qué desenlace puede tener. A las 10:10 Talgo, protagonista aquí en Capital Intereconomía. ¿Tú cómo lo ves, Echeverry, lo de Talgo? Pues mira, hasta las 10:10 no vamos a entrar en los fundamentales de la compañía para dejar un poco a la audiencia con las ganas de conocerlo de mano del experto. Pero sí que vamos a entrar un poco en la parte técnica. Y es que dentro de la parte técnica vemos un soporte muy importante en los 3,31 y esos 3,31 los ha superado muy bien. Dentro de esa superación lo que nos encontramos son expectativas. Tenemos hoy una jornada en la que está cotizando muy al alza en esos 4,18, donde ha salido de esa zona un poco de 4,10, 4,13 y que, bueno, vamos a ver cómo cierra en el día de hoy. Es importante la vela de hoy porque, como digo, se están cotizando expectativas más que otra cosa y, por tanto, las expectativas tienen que cumplirse o no cumplirse y en base a eso los inversores van a incrementar su oferta y demanda y, por tanto, el precio de cotización de este título. Bueno, estemos pendientes de la jornada de hoy, que es definitiva, es muy importante para el título y en la parte fundamental esperemos hasta las 10:10 que nos lo van a leer muy, muy en profundidad. Vale, muy bien. Voy con otra nota de audio, ¿tenemos? ¿Vamos a ella? No. Mira, voy con el canal de YouTube, que sé que tenemos numerosas consultas. Dice José Antonio Luque. Buenos días, ¿cómo ve Endesa para entrar? Y también Carlos pregunta por Repsol. Lo hemos mencionado antes, pero repasamos un poquito Repsol. ¿Hemos dicho Tesla para entrar? No, Endesa. Endesa, perdón. Endesa, vamos con ella. Bueno, Endesa tiene un comportamiento muy interesante que funciona muy bien. Lleva desde marzo del 24 con una subida interesantísima. Está apostando por renovables, está apostando por estar un poco dentro de lo que ahora ya empieza a estar muy denostado, esa agenda ecológica 2030, esa renovación que está haciendo la mayor parte de las energéticas y que ahora parece tener menos interés por las derivas de nuestro querido Donald Trump, que denosta muy mucho toda esa política. Bueno, lo cierto es que la compañía está funcionando muy bien, está levantando francamente bien desde la zona de 19,82, que era una zona importantísima de soporte y resistencia. Había actuado como resistencia de manera muy importante en muchos momentos y por fin la ha conseguido superar. Ha hecho lo correcto, que era subir, volverse a apoyar en esa zona de los 20 aproximadamente, y la tenemos en 21,76, apoyándose un poquito. Yo le daría un poquito más de calma hasta esos 20, que recoja un poquito más, que se apoye de nuevo, porque esta escalerita todavía nos puede llevar hasta los 20,30, 20,50 aproximadamente, que sería una zona más interesante para buscar oportunidades que el punto actual. Muy bien. Voy con el siguiente de los oyentes, que era Jesús. Sí, Jesús, buenos días.
Buenos días. Cuéntame. Oiga, mire, muchas gracias por llamarme. Que entré hace 2 o 3 días, el otro viernes en Telefónica a 403. ¿Entiende? Que me diga a ver si he hecho bien o he hecho mal, dónde puede llegar, a ver cómo está él. ¿De acuerdo? Gracias. Venga, muchas gracias. Vamos, Adiós. Echeverry, que ya es la última. Venga, pues ha hecho bien porque ha entrado en un sitio donde ha roto, justamente en ese 403, ha roto Telefónica, ha roto una zona complicada. Ahora bien, ojo, porque como veis, es un título con muchísima volatilidad, que se ha comportado medianamente bien en los últimos tiempos, pero que es una castaña de título que se nos ha ido, pues fijaos, desde las famosas Matildas a 23 hasta, estamos hablando de 4, se nos ha ido incluso en momentos a esos 2,71 en esos mínimos históricos. Así es que una compañía que se gestiona tan mal, pues lógicamente lo que consigue es depreciación importante. Ahora bien, ¿hasta dónde podemos esperar un impulso? Hasta las 2,24, probablemente sí que lo va a alcanzar, probablemente. ¿Por qué? Pues porque el impulso de momento es bueno, que proteja la zona de entrada y que se dé cuenta de que está en un título muy volátil. Vale, muy bien. Oye, no me queda nada. Para terminar, para aquellos que están dentro y para aquellos que están fuera y están pensando en entrar, mensaje de cierre, Echeverry. Mensaje de cierre, aprovechad, estad informaos todos los días sobre cómo está funcionando la ola Trump, que va a mover el mundo. No descuidéis aquellos mercados que están un poquito más lejanos. India, China, todo lo que tiene que ver con Bahrein, todo lo que tiene que ver con Oriente, es interesantísimo y es uno de las zonas que más alegrías nos va a dar. Así es que no le temáis a la volatilidad, simplemente estad informados y ajustad muy bien vuestras inversiones en el espacio y el tiempo que se ajuste a vuestro perfil de inversión. Javier Echeverry, un auténtico placer. Gracias, un abrazo. Igualmente, un abrazo muy grande, Susana.